Y arrancamos la charla solitaria. ¿Cómo andan? Ya estamos otra vez en este podcast reunidos, listos para compenetrarnos entre todos en estas opiniones como personas solitarias, como personas que decimos: me interesa ser diferente, me interesa hacer las cosas de otra forma, recordándole que este es el podcast de las personas solitarias y que la soledad es un gran lugar para visitar, pero un terrible lugar para quedarse. Como ya lo vieron en el título, ya están aquí con esta interrogante, con este programa con el cual inauguramos la sección de los ritos sociales. Un rito social es eso que te ves obligado a hacer porque así lo dicta la sociedad. También depende de la cultura. En la cultura mexicana, que es en la que yo me desenvuelvo, en la que yo he crecido, se estila mucho este saludo de beso, este saludo de abrazo, y yo no soy tan fan de eso. ¿Ustedes qué tal? Cuéntenme cómo están. Yo soy Sebas, no es normal, y esto es La Charla Solitaria. Recuerden que nos pueden seguir en todas las redes sociales como La Charla Solitaria. Estamos ahí subiendo mucho contenido, mucha variedad, para que vayan, para que lo chequen, para que lo revisen y que entre todos ampliemos la conversación, continuemos la charla. Y también, muy importante, si ustedes quieren compartir su anécdota, su experiencia como persona solitaria, manden correo al correo que aparece aquí en la pantalla: contacto.charlasolitaria@gmail.com. Ahí nos pueden mandar toda la experiencia que tengan y nos pueden decir: no quiero que digas mi nombre, solamente se trata de intercambiar experiencias, porque hoy les voy a decir estos 5 momentos en los que nos encontramos ante la situación de conocer a alguien. Cuando conoces a alguien, y eso viene cargado de lo que decíamos al inicio, de muchas cuestiones sociales. Es todo un rito, es una forma en la que nosotros decimos: tengo que hacerlo de alguna u otra forma. Todos hemos pasado por esa vez en la que conocemos a alguien, en la que nos encontramos ante una nueva persona. Y aquí vamos a dar los 5 momentos en los que conocemos a alguien. Si ustedes encuentran algún otro más, coméntenlo también. Pero arrancamos primero con estos momentos y después con consejos. No nos vamos a ir de aquí solos, no los voy a dejar morir solos, queridos sobrecitos de catsup, queridos aritos de luz. Hoy nos vamos a ir con consejos para que puedan ser pues mejores relacionándose con la gente. A mí también me cuesta trabajo, yo lo que les hablo es desde la experiencia, y si yo se los digo es porque a mí me pasó, porque a mí me ocurrió. Entonces, pues vamos a ver estos 5 momentos en los que conocemos a alguien y después cómo revertirlo. Yo lo he hecho y sé que te puede funcionar. El primer momento, cuando conoces a alguien, te hacen plática en la calle. Estás en la calle muy tranquilo y de pronto llega alguien y te dice: pues como que está muy aburrido el día, ¿no, joven? Pasa en el transporte público, si lo han utilizado ustedes saben de lo que hablo. Y que te empiezan a hacer la plática, que en ocasiones hay mucha confianza ya. A mí me cuesta mucho trabajo iniciar una plática, sobre todo también pues el hecho de recibir esa plática y no sabes qué decir. Eso es lo primero que se nos viene a la mente cuando conocemos a alguien, y más en la situación de un total desconocido. Bueno, todas las personas que vamos a conocer, que no conocemos, evidentemente son desconocidos, pero lo que voy es aquí es un completo extraño, no tenemos contexto de quién es. A lo mejor solamente el único contexto que tenemos es que él va hacia la misma dirección del metro que nosotros, también va para Indios Verdes, va para universidad, para donde sea. Entonces, no tenemos el contexto suficiente y nos preguntamos: ¿qué le digo? Cuando esto pasa, lo más recomendable pues es tratar de mantener una conducta amena, tratar de estar ahí en el momento presente y decir: pues ya que vamos a aprender un poco de lo que nos diga esta persona. Pero es muy incómodo. ¿A ustedes qué les ha pasado? ¿Quién los ha abordado en la calle? ¿Quién les ha dicho así como de: a ver, vamos a echar una platicada? Y las cosas surgen de repente, de pronto, y uno no entiende como por qué me quiso hacer la plática a mí. ¿Qué voy a saber yo del tema? A mí que me interesa su tema, no sé, pero esto es muy incómodo. Y ese momento en el que estás en la calle o que a lo mejor te encuentras en alguna fila e igual intentan hacerte la plática, yo comprendo que esa es la forma en la que algunas personas tienen para a lo mejor sentirse menos nerviosas. Quizás estás en una fila para hacer un trámite y la persona está nerviosa por hacer ese trámite, entonces busca ese consuelo, busca esa conversación
que aligera un poco las cosas, pero está fuerte esa manera de conocer a alguien. También cuéntenme si ustedes han conocido a lo mejor a alguien que ha sido importante en su vida gracias a verlo en la calle, gracias a estar ahí. También hay personas que nosotros vemos y decimos como que me gustaría platicar con este señor, con esta señora, y también en un momento romántico, que vamos a llegar a ese punto del momento romántico, pero el segundo instante en el que conocemos a alguien es cuando estamos en una comida o en una reunión familiar y llega ese familiar lejano o ese familiar con el que casi no convivimos, ese típico familiar que te dice: ¿sabías que yo te cambiaba los pañales cuando estabas chiquito? ¿Sabías que yo era inseparable, que yo soy tu padrino? Incluso eso pasa mucho aquí en México, que los padrinos son esas personas que de pronto conociste, pero no te acuerdas porque eras muy pequeño y de pronto ya desaparecieron totalmente de tu vida. Entonces, cuando pasa esto es incómodo porque de alguna forma siempre hay alguien que te va a decir: saluda a tu tío, saluda a tu primo. Y tú así como de, bueno, ok, no sé, no lo veo como mi primo, no lo siento como mi tío. Y es complicado. Porque decimos: ¿qué debo hacer? ¿Le debo decir hola tío, ¿cómo estás? Y lanzarme directamente hacia sus brazos? ¿O qué? ¿Cómo debo reaccionar? Y eso pasa muy seguido también, porque a veces son familiares muy lejanos o a veces son personas con las que no nos hemos visto durante mucho tiempo y esa incomodidad se puede dar. A mí en lo particular, en lo personal, me sucede que no me nace esta manera de decir hola tío, ¿cómo está? Hola abuelo, no sé, puede ser muchas cuestiones que tienen que ver ahí con cómo uno se desenvuelve, y no es que seas grosero, es que simplemente no sabes cómo relacionarte con alguien. Yo siempre he pensado que para relacionarse con alguien tienes que saber el contexto de esa persona, aunque sea un poquito, aunque sea conocer algo con lo que le puedas hacer conversación, o en el caso de las personas, y yo sé que en esto se van a identificar, queridos amigos solitarios. Yo sé que en ocasiones tendemos a tener un humor un poco extraño, una manera de hacer comedia, de hacer chistes, algo rara, y decimos: no a cualquier persona le va a gustar mi chiste, no a cualquier persona le va a gustar lo que estoy diciendo. Entonces como que tratamos de medirnos un poquito y tratamos de ir buscando qué es lo que le da risa a la persona, observar sus reacciones. Entonces eso es importante y es algo bien curioso. Pero en el tercer momento en que conocemos a alguien es en ese primer día de clases, en ese primer día en el trabajo, ese primer día en el que llegas y pues tú quieres agradar, tú quieres quedar bien. No es como que quieras mostrarte como un grosero, pero sí es difícil en ocasiones relacionarnos con la gente, y más cuando estamos en ese primer momento en el que involucra pues que se van a hacer una imagen de ti. Siempre sucede, pero en el trabajo es más delicado porque queremos demostrar lo que valemos, queremos demostrar lo que sabemos hacer, pero tampoco queremos llegar a invadir. A mí me pasa mucho esto. Yo no me gusta llegar a un lugar en donde ya hay una dinámica y tratar yo de imponer otra, o tratar de meterme a la fuerza. Me gusta como que me vayan involucrando, como que me rueguen un poquito, la verdad. Pero eso es algo que si a ustedes también les pasa, comenten que no estás solo, Sebas, y lo vamos viendo, pero sí. Esos primeros días de la clase, cuando llegas, que puede pasar que llegas de otra escuela y no conoces de plano a nadie. Cuando ya es un nuevo ciclo escolar, pues quizás se aminora un poco esa sensación. Pero cómo te presentas, y luego las dinámicas que hacen de presentación, no hagan eso. Profesores en buena onda, jefes, no hagan eso de hacer estas dinámicas de presentación que a veces son extrañas, a veces son incómodas, a veces son así tan invasivas que te dicen: no, pues en la dinámica de presentación nos vamos a sentar uno al frente del otro, pónganse en parejas y se van a quedar viendo fijamente, y el que se pierda la mirada, el que se quite la mirada, pierde el juego. Entonces es como de: a ver, tranquilo, eso de las miradas yo no te lo aguanto tanto, entonces vámonos tranquilos, vamos a calmarnos. Así que eso es algo que pasa. ¿Qué dinámicas han encontrado ahí en esos primeros días de clase? Que también podría ser un tema de otro podcast totalmente, ese momento en el que llegas a la clase. Pero sí, está bueno pensar en esas dinámicas, pensar también cuando llegas a un trabajo y tienes que presentarte. A lo mejor ya te conocen previamente, pero si no, tienes que pues dar una buena impresión y tienes que estarte esforzando, porque realmente es un esfuerzo el tratar de mostrarte
amable, el tratar de mostrarte atento. También hay quien exagera. No sé si les ha pasado que encuentran estas personas que son en exceso amables, un exceso de amabilidad que hasta te asusta, un exceso de amabilidad que hasta dices, como que este ha de ser algo tener en la cabeza, ha de ser ahí un psicópata o algo. Pero pasa, hay que mantener el equilibrio para poder demostrar lo que somos y para poder encajar. Porque no podemos dejar de lado que aunque muy solitarios que seamos, necesitamos estar en esos lugares sociales, necesitamos entrar a un trabajo, a una escuela, porque no hay nada más bonito que el aprender de los otros, aprender de los demás, sin olvidar tampoco de disfrutar nuestra soledad. Entonces eso pasa, ustedes también cuenten todas las anécdotas que hayan tenido en estos primeros días de clase, primeros días de trabajo, y lo podemos hacer incluso todo un podcast completo dedicado a este tema. Pero vamos al cuarto momento, cuando te presentan a alguien, sea en el contexto que sea, te están presentando a alguien, y esto es bien curioso, porque ¿cómo te presentan? ¿Te has puesto atención en cómo hablan de ti? Eso es bien importante, a veces decimos, a mí no me importa lo que digan de mí, pero la verdad es que sí nos importa, no nos hagamos, claro que nos importa. ¿Cómo te presentan? Te pueden decir, bueno, aquí está mi amigo que es tal o cual, que es muy buena persona, que es muy bueno en su trabajo, o mi amigo que es medio complicado, que es medio rarito. Date cuenta cómo te presentan y así es como te están percibiendo. Entonces debes de tener cuidado con eso y saber que es difícil también generar una primera buena impresión. A veces tenemos tanta carga en esa primera impresión que se nos ha dicho hasta el cansancio que la primera imagen es lo que cuenta y es la que se va a quedar aquí. Si bien sí es cierto, tenemos que también aligerar la cosa, porque eso es otro motivo que nos puede tensar, que nos puede poner nerviosos, aún más nerviosos cuando conocemos a alguien, y más cuando te lo presentan. ¿En qué tono te lo presentan? A lo mejor tú dices, yo siempre he querido conocer a esta persona, y alguien llega y te dice, yo la conozco, te voy a presentar con él o con ella. ¿Y qué pasa? Que nosotros queremos causar esta buena impresión, que nosotros deseamos agradarle a esa persona y que vean lo maravillosos que somos. Pero ¿cómo hablan de ti? Eso es bien importante. Ustedes hagan este ejercicio, pregúntenle a alguien, ¿cómo me definirías así en una frase, en una palabra? Y eso va a decir bastante de lo que estamos proyectando y de lo que somos. Entonces es complicado ese momento, ya te están presentando con alguien, ya hay este primer acercamiento y luego ¿cómo le sigues ahí la conversación? Ese es el asunto y al final lo vamos a resolver. Pero vamos al quinto momento, cuando hay ese tan ansiado, tan mariposeante interés amoroso, ese coqueteo, ese flirteo, esa forma en la que hasta nos ponemos, aquí podemos bajar un poco la voz para ponernos más románticos, para ponernos más cerca y acercarnos a esa persona especial. ¿Ustedes se animan a acercarse a esa persona especial? Y si no se han animado, pues háganlo. Es un buen propósito de Año Nuevo, aprovechando que esto lo estamos grabando en Año Nuevo. Pero también en cualquier momento es bueno animarse a hacer las cosas, porque pues la vida solo es una y hay que aventarnos. Pero ¿qué pasa cuando conocemos a alguien con el cual tenemos un interés amoroso? Como diría la canción de los Amigos Invisibles, cuando te encuentras a la que te gusta, al que te gusta. ¿Qué pasa en ese momento? Pues estamos más nerviosos, estamos más ansiosos, no sabemos ni qué decir, no sabemos ni cómo movernos. Es difícil, es complicado y siempre va a ser así. De una vez les digo que si ustedes están esperando en un método para combatir los nervios, para acabar con los nervios, están en un error. Están en un error porque los nervios siempre van a estar ahí. Lo importante de las emociones es saber gestionarlas, es saber expresarlas, porque tampoco es bueno reprimir las emociones. Tampoco es bueno tratar de callar y decir lo que estoy sintiendo no está bien. Claro que está bien. Si tú lo estás sintiendo es porque precisamente está bien. Para ti está bien. Ahora tienes que analizar, tienes que ir al fondo de tu corazón, al fondo de este enlace corazón-cerebro que somos y decir, ¿qué es lo que me interesa a esta persona? ¿Cómo puedo seguirle la conversación? Y si quieren saber cuál es esa respuesta, pues vamos ahora a los consejos, porque ahí es donde vamos a resolver todas estas interrogantes. Cuando estamos conociendo a alguien, ¿qué le decimos?
le digo que me da gusto conocerle, es una respuesta que en ocasiones tienen mucho gusto, automática. Pero, ¿realmente me da gusto? Si no me nace, ¿cómo le digo que me da gusto? Y eso aplica en cualquier contexto. Pero vamos a los consejos de lo que yo hago. Principalmente lo que tienes que hacer cuando conoces a alguien es escucharlo. Escucharlo así como me están ustedes prestando atención en este podcast. Así, lo escuchas. Cuando lo escuchas puedes saber qué responder. Si no lo estás escuchando y estás más preocupado por qué le vas a decir, pues no tiene caso porque te estás olvidando del momento más importante, que es el momento presente. Ese momento en donde tienes que poner atención a lo que te dice. Y créeme, hace el ejercicio, es la prueba de que si tú escuchas con mayor atención, vas a tener más temas de conversación, incluso con personas que nunca te imaginaste que podrías tener una plática. Eso ayuda, escuchar, la escucha activa. No solo es como de, pues algo dijo, como de que le gustan los carros. No, aprende a ser un buen oyente, aprende a ser un buen conversador, y para ser un buen conversador hay que saber escuchar. El primer paso de la comunicación es escuchar, y después damos réplica, después hablamos. Primero escucho y luego hablo. Otro gran consejo para esta situación y para que pues podamos conocer a alguien de una mejor manera es sonreír. La sonrisa siempre va a abrirte muchas puertas, porque en ocasiones no sonreímos de lo pasmados que estamos. Y si tú no sonríes, si tú mantienes una cara, digamos, sin ninguna expresión, la persona no sabe si estás enojada, si estás feliz, si estás triste, si dijo algo que te molestó. Entonces hay que saber expresar nuestras emociones, hay que saber externar nuestros deseos y sonríe. Tú sonríe, tampoco estoy hablando de que sonrías de una forma muy extraña. Sonríe de forma natural. A mí me pasa mucho que sonrío de nervios. Sobre todo como que me río de nervios. A veces cuando no sé qué contestar, pues solo saco una risa por ahí. Pero sonríe. La sonrisa es gratis. La sonrisa nadie te la puede quitar, como diría aquella gran pensadora llamada Bárbara del Gil. Entonces, recordemos que sonreír es lo más importante. Y como les decía, los nervios van a estar ahí. Y para controlar un poquito los nervios, quitándonos la idea de que se tienen que ir completamente, tienes que aprender a respirar. La respiración siempre nos va a hacer sentir más tranquilos, más calmados, más en paz. Porque si no respiramos, podemos incluso empezar a tener estos problemas pues más difíciles, incluso mareos, cosas muy extrañas que yo sé que te han pasado. Y otra cosa bien importante, para combatir los nervios, debes tener algo en las manos. Es bien importante. Ustedes conocen perfectamente las pelotas antiestrés. Si tienes tú algo en la mano, te ayuda a que los nervios se vayan hasta esa parte. Y en lugar de que... porque esto pasa con las manos también. A veces no sabemos dónde ponerlas. Es como, hola, sí, claro. Pero, ¿qué pasa? Si tenemos algo en la mano y eso nos ayuda. Y no tiene nada de malo. Si estamos muy nerviosos, tenemos que aferrarnos a algo y lo agarramos así, con fuerza. Y nos aferramos. Yo en este caso traigo un plumón, yo me aferro a mi plumón. Ustedes aférrense a lo que traigan en la mano. Y eso, créanme, que les va a ayudar también a controlar los nervios, porque en ocasiones nos gana el nervio y dejamos de hacer cosas por el nervio. Porque cuando conocemos a alguien quisiéramos decirle algo y no nos atrevemos. Y eso pasa en todos los contextos, pero sobre todo en el contexto amoroso, de lo que ya decíamos. ¿Qué vamos a hacer para poder ser mejores conversadores con esa persona que nos gusta? O en sí, con cualquier persona. Porque si nos damos cuenta, cualquier conversación, cualquier momento en que conoces a alguien, tiene cosas en común. Queremos caer bien, o sea, queremos agradar. Nadie en su sano juicio quiere que otra persona se quede con la imagen de que no es buena persona, o de que a lo mejor está proyectando algo, de que está triste o está enojado. Todos queremos quedar bien. Finalmente es un coqueteo. Cuando conversamos esperamos recibir algo, recibir información, recibir una respuesta, pero nos olvidamos de qué estamos dispuestos a dar en una conversación. Y no me refiero a que tú acapares toda la palabra y no dejes hablar a la otra persona. No. Me refiero a que hay que dar información de calidad. Que nosotros tenemos que platicar de lo que nos gusta, podemos platicar de cualquier cosa, pero con una escucha activa. ¿Y qué pasa cuando estamos platicando con esa persona que nos gusta? Si no sabemos qué más preguntar, la improvisación, chavos, la improvisación, la creatividad.
Así como ustedes hacen sus memes, así como ustedes han creado cosas interesantes en sus trabajos, en sus escuelas, ustedes recuerden observar algo, cualquier cosa, y de ahí sacar tema. Cualquier tema. Casi cualquier tema. Hay temas que son muy polémicos, no se los recomiendo, pero digo, cualquier cosa puede servir. Si hay algún pájaro por ahí volando, pues adelante. Ustedes pueden hacer conversación de eso, pueden preguntar, sobre todo hagan también preguntas abiertas, eso es bien importante. ¿Cuál es la diferencia entre una pregunta cerrada y una pregunta abierta? Que en la cerrada simplemente es decir sí o no, y en la abierta ya te puedes explayar. ¿Qué pasa si yo te pregunto, ¿te gustan las papitas fritas? Probablemente me vas a decir que sí, probablemente si yo te lo pregunto ya hasta sé la respuesta. Pero ¿qué pasa si te pregunto, ¿cuáles son tus papitas fritas favoritas? ¿Por qué te gustan las papitas fritas favoritas? Hasta ya te puedes poner a filosofar ahí y vas a quedar bien. Entonces, improvisación, creatividad, yo sé que tú puedes, yo sé que tú lo logras y hay muchos más consejos que podemos revisar y analizar. Pero lo más importante es que comentes también tú cuáles has empleado, tú cómo les has hecho, tú cómo lo has logrado, aún siendo introvertido, aún siendo una persona solitaria, y también cómo platicas contigo mismo. ¿Te conoces a ti mismo? Hablamos de cuando conocemos a alguien en estos contextos de un tercero, de un extraño. Pero tú te conoces a ti mismo, a ti misma. ¿Tú te has preguntado cosas? ¿Has entrado en este momento de la introspección para realmente conocerte? Ese podría ser otro tema. Comenten si les gustaría algún tema en donde habláramos sobre cómo conocernos y cómo platicar con nosotros mismos. Eso estaría buenísimo. Ustedes todas las experiencias que tengan las pueden mandar al correo contacto.charlasolitaria@gmail.com. Y si ustedes se identifican con lo que estoy diciendo, ya pueden presumir que forman parte de la comunidad de las personas solitarias. Y si no, yo sé que tú conoces a alguien, esa persona que sí es solitaria, esa persona que sí es introvertida, y puedes compartir con ellos este podcast para que todos formemos parte de la charla solitaria. Cuéntame tu experiencia en los comentarios, cuéntame tus anécdotas al correo y todo lo que opines. Aquí seguimos la conversación. Nos encuentras en todas las redes sociales como Charla Solitaria. A mí me encuentras como Sebas No Es Normal. Recuerden que ya ahí hay algunos episodios que pueden ya escuchar. Hemos hablado de temas bien interesantes. Lo más importante es que ustedes también digan qué temas les gustaría que abordáramos por aquí. ¿Qué otros ritos sociales conocen? ¿Cómo ha sido su experiencia conociendo a alguien? Conociéndose también a sí mismos. Muchas gracias por el clic que me dan, por el apoyo, por los comentarios, por el like. Un saludo muy especial a todos los que nos han estado apoyando, a todos los que nos han estado escuchando, a todos los que han estado comentando también los videos. Recordándoles a todos ustedes que la soledad es un gran lugar para visitar, pero un muy terrible lugar para quedarse. Bye.